Pues vamos como todos los miércoles a enlazarnos ahora con Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. ¿Con qué tema vamos esta semana? Bueno, mira, yo quisiera que pudiéramos tocar el futuro de la movilidad en la Ciudad de México. Es un tema, para mí, en muchos casos, muy crucial. Y voy a usar unos minutos porque creo que ¿cuál es el futuro de la Ciudad de México en términos de movilidad? Por ejemplo, me pregunto, ¿es sostenible el crecimiento de nuestra capital con los patrones y políticas actuales? Me temo que no. Y la respuesta a estas interrogantes puede resumirse en la frase: tiene un oscuro panorama. Tal vez con las tendencias actuales en materias de crecimiento, cohesión social y planeación urbana, se tiene una muy complicada combinación. O sea, los datos duros son realmente extremos. Parece un comunicado de la ONU o de la OTAN, comendador. Pues, sí, porque por un lado en el 2030 seremos 23 millones de personas en esta ciudad y su zona metropolitana, de acuerdo a la ONU. Y a ello hay que considerar que el parque vehicular, que actualmente asciende a cerca de 4.9 millones de vehículos, y para inicios de la próxima década llegará a 7.5 millones, para el 2030 9.5, o sea, esto representa un incremento de 93% en relación al 2015, y es interesante ser que la población al año 2030, que crecerá en un 13% en los próximos años, actualmente es de 21.1 millones, el incremento en el parque vehicular crecerá en mayor medida como resultado del crecimiento económico de la población, principalmente en clase media, y esas son las tendencias que se tienen, y si no la revertimos, esto es una tragedia, porque estamos nosotros propiamente sembrando lo que se llama vialidades, y estamos cosechando vehículos, y esto requiere una organización completamente diferente a lo que hoy se ha estado proponiendo. Yo entiendo que tanto Rufino León Tobar, secretario titular de la CEMOVI, que la Secretaría de Movilidad, que no es de la movilidad ya en la ciudad, y de Luis Enrique Fuentes, que es de planeación de vialidades, y la licenciada Verónica Guinón, directora general de transporte, pues tienen un gran reto si quieren ver realmente cambios antes de que salgan de sus puestos en este sexenio, ¿sí? Porque es terrible el diagnóstico, las consecuencias políticas y disociadas de la visión integral a largo plazo. Existen muchos incentivos para adquirir automóvil, de ahí que 8 de cada 10 vehículos sean particulares, y para ello solo mueve el 30% de la población. Esto es insostenible y en el futuro absurdo. Y yo pienso que lo más dramático es que las soluciones que se plantean terminan por crear mayor problema. Las políticas, por ejemplo, de las últimas décadas, se ha caracterizado por querer solucionar el problema de tráfico creando más vialidades y con los subsecuentes cortes de circulación, etcétera, sin entender que en el corto plazo una nueva calle o avenida podrán ayudar a desfogar el tránsito, pero a mediano plazo estaremos cosechando, como decía, más coches gracias a seguir sembrando más vialidades. Sí. En realidad es increíble ver en estas épocas, en ciudades como la Ciudad de México, que en las horas picos, en líneas, en las centrales como Insurgentes, digamos, líneas fundamentales de comunicación, puedan transitar vehículos pesados, camiones, y la cantidad de construcciones que existen que realmente inmovilizan con los camiones que llevan cementos y carga para estas nuevas construcciones. Realmente es muy impresionante. Y yo creo que me permite decirte que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, calcula que al año la contaminación atmosférica urbana provoca 1,3 millones de muertes en el mundo, lo que se encuentra sobre todo en habitantes de países con ingresos medios y ciudades como México es un gran error. Y yo quisiera señalarte que un estudio de la IBM sigue ubicando a la Ciudad de México como la más dolorosa a nivel mundial
como consecuencia de las condiciones de tráfico. Y el término dolor hace referencia al estrés que produce el aire contaminado que se respira, la pérdida de tiempo de trabajo y libre, lo que termina generando un mayor estrés y se produce en malas condiciones de salud. En un caso como el del México, donde los problemas de hipertensión representan ya un grave problema de salud, añadir condiciones de estrés por el tráfico es una receta pues para el desastre. O sea, es increíble. Pero también hay buenos ejemplos. En el caso de, por ejemplo, en América Latina, quisiera señalar unos casos, si me permites. Sí. Realmente destacan los casos de Bogotá, Colombia, Curitiba en Brasil y Santiago en Chile, donde se han dado prioridad a espacios peatonales y mejorando las alternativas de movilización sin motores. Por ejemplo, en la capital colombiana, el año pasado, se lanzó un plan de incentivar las empresas a cambiar horarios de trabajo, principalmente para aquellas ubicadas en centros financieros, a fin de tener horarios escalados. Esto, pues, obviamente, se ha hecho para que toda la población tenga mejores capacidades, tanto el gobierno como incluso en Nueva York no hay forma de entregar un producto si no es a determinadas horas en la noche, ¿no? De igual manera, la propuesta de las industrias para hacer que adopten cada vez el teletrabajo. Por ejemplo, en Bogotá me llamó la atención, obtuvo también reconocimiento internacional por su medida de pico y pala, creado a finales del año 90. Pico y pala se llama y consiste en prohibir la circulación, incluido transporte público, en zonas que se congestionan en horas pico. Y estos esfuerzos pues son muy importantes. Otros ejemplos está el de Madrid, que logró realmente establecer un mecanismo hasta un límite el cupo que puede tener la ciudad, como el caso de Singapur, que tiene también limitantes para poder entrar, suponiendo algunos ejemplos, que no puedes entrar en ciertas zonas si no pagas un impuesto, pero tampoco puedes cambiar tu placa de automóvil si no lo modificas, si no puedes circular sin una placa que tengas asignada. Y las placas tienen un límite. Entonces, si tú quieres comprar un auto nuevo, tienes que adquirir una placa de un auto viejo y eliminar el auto viejo. Ya lo vi en Singapur y te puede costar $50,000. Exacto. Y entonces sucede que esto que constituye un elemento central para el futuro, para la viabilidad de las ciudades, y quiero llevarlo aquí a la Ciudad de México, donde nosotros, un buen número de mexicanos vivimos. En este caso, la Ciudad de México está compuesta, cierto, por 9.800.000 habitantes, pero la zona metropolitana ampliada, estamos hablando de 21 millones, o sea, estamos hablando de una cifra enorme que aparte viene en tránsito a la ciudad a trabajar del Estado de México. Entonces, si nosotros no vemos el futuro, que esto es un desastre en la ciudad, que aparte de eso la vialidad es verdaderamente pésima, porque está llena de baches la ciudad, y esto obliga a que hay que adoptar un bache por cada uno de nosotros, si lo queremos solucionar. Sí, realmente en términos de movilidad, la Ciudad de México tiene un futuro muy oscuro. Ciertamente. Y yo pienso que no podemos dejar de reconocer que la Ciudad de México sigue siendo el centro neurálgico del desarrollo económico del país, es el centro político y es el centro y se volvió la demostración política que donde vienen a verse aquí todos y se disputan todas las situaciones generales que existen en otros estados. O sea, la Ciudad de México tiene grandes problemas de vialidad. Los infartos que tiene viales y las expansiones de este infarto vial que tienen son verdaderamente terribles cada vez más, y no creo que actualmente las autoridades de la Ciudad de México estén realmente con capacidad técnica para resolver problemas de largo plazo. Requiere un proceso de concertación muy grande con la industria automotriz, porque la industria automotriz no va a querer dejar de vender la cantidad de 200,000 autos por año. O sea, ellos no quieren, ellos quieren seguir vendiendo. Esto requiere de un cambio de estructura política, tanto interna como federal. Imagínate lo que representa para el futuro de nuestro país el problema de la vialidad, que se ha convertido y se va a convertir en un tema
casi insuperable si no se toman medidas hoy. Por eso el futuro hay que verlo para poder solucionarlo, si no, hoy vamos a comenzar a no crear un futuro realmente viable para la ciudad. Pues mucha razón tienes. Pues Julio, muy agradecido por tu comentario, muy buenos días. Muy buenos días.